Buenos días, una bendición poder adorar a Dios, ¿verdad? Como hemos cantado, y hacerlo juntos y hacerlo en este sitio que Dios ha dispuesto. Y recordamos que la semana pasada nos quedamos un poco con la intriga de qué iba a pasar en Éxodo, en el capítulo 11. Éxodo capítulo 11 tenemos la continuación a esto que nos está enseñando Dios. Antes de nada, enfatizar un poquito más en los anuncios que se dijeron, lo que se está relanzando el proyecto de Navidad. Nos referimos al proyecto Operación Niño de la Navidad, la preparación de cajas y todo esto, y ya iremos dando más detalles. Ayer fue la fiesta de lanzamiento y bueno, ya vamos orando por este tema. Y como estábamos diciendo, en el capítulo 11 del libro de Éxodo, pues tenemos un poco la continuación de lo que estuvimos comentando la semana pasada. Lo puedes ver también en Facebook, en las redes sociales. Dios, los desastres y yo. En Éxodo capítulo 11, versículos del 1 al 10, dice: el Señor dijo a Moisés, justo antes Moisés le había respondido al faraón, y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. En este momento que él está frente a faraón, recibe palabra del Señor. Hay ocasiones en la Biblia que aparece la palabra del Señor así. El Señor dijo a Moisés: todavía voy a mandar una plaga más sobre faraón y los egipcios. Después de ella, no solo os dejará salir, sino que os expulsará. Habla ahora al pueblo que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. También Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Esto es un comentario del que está escribiendo el libro, ¿verdad? Dijo pues Moisés, una vez que recibe esta palabra del Señor y está todavía frente a Faraón: el Señor ha dicho así: hacia la medianoche yo atravesaré el país de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, como no lo hubo antes, ni jamás lo habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro ladrará, para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y todos estos siervos tuyos vendrán y se inclinarán ante mí y dirán: vete, tú y todo el pueblo que está bajo tus órdenes. Y después de esto yo saldré. Y continúa el autor diciendo: y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Luego el Señor dijo a Moisés, continúa el texto: para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto, Faraón no os hará caso. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues el Señor había endurecido el corazón de Faraón, y éste no dejó salir a los hijos de Israel fuera de su país. Bien, este último versículo es precisamente cómo terminamos el mensaje, ¿verdad? Dios había mandado las 9 plagas. Aquello habíamos visto que era un panorama terrible, no es solamente algo de entretenimiento que nos puede llamar la atención, sino que era algo horrible y refleja precisamente la respuesta de Dios ante la desobediencia, ante el pecado. Vimos que estos desastres también nos reflejan este carácter de Dios, que es santo y justo, santo en el sentido de que no tiene nada que ver con la maldad, con el pecado, con la desobediencia, y cuando hay algo que toca esa santidad, Él, porque es justo también, pues responde con su ira y juzga. Ahora, dentro de este juicio, igual que su ira no es como la ira humana, el juicio tampoco es como los juicios humanos.
Dentro de este juicio Dios es misericordioso. Vimos la semana pasada que Dios advierte. Vimos también que Él se revela como el Señor, como el único Dios y que además es todopoderoso, como movía el viento, cambiaba su dirección, etc. En medio de los desastres vimos también que Dios nos enseña cómo somos nosotros, cómo somos las personas. Podemos ser personas como hacía Faraón, que estamos rechazando a Dios, que podemos darnos cuenta de que Dios es este único Dios, Señor todopoderoso, pero que decimos, bueno, ya después te haré caso, y que eso tiene un problema, y es que no sabemos hasta cuándo o cuándo vendrá ese juicio final del Señor. No lo dijimos la semana pasada, pero en Gálatas nos dice, no os burléis de Dios, todo lo que la persona o el hombre siembre, eso también va a cosechar. Y es lo que estaba ocurriendo aquí con Faraón, y es lo que ocurre con todas aquellas personas que rechazan una y otra vez a Dios. Llega un momento en que ya no hay escapatoria. O bien podemos ser personas que aceptan y obedecen a Dios, como le ocurría a Moisés, y esto provoca o da lugar a una transformación buena en la vida de cada uno de los que quieren obedecer a Dios. Finalmente estuvimos viendo que en medio de los desastres, a pesar de nuestras imperfecciones o de las imperfecciones del pueblo de Israel, Dios cuida a su pueblo. Nos acordamos de este texto, no lo vimos la semana pasada, de Mateo 16, donde hablando de la Iglesia, que es el pueblo de Dios actualmente, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dicho de otra manera, la muerte no conseguirá destruir a la Iglesia. Dicho todavía de otra manera, no hay manera de destruir a la Iglesia porque Dios es quien la cuida. Estamos hablando de la Iglesia en general. Las iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento, no existe ninguna actualmente, ni siquiera la de Filadelfia, que hablaban también en Apocalipsis. Pero la Iglesia del Señor ha resistido a pandemias, ha resistido a persecuciones, ha resistido a terremotos, a inundaciones, a divisiones internas, y ha permanecido porque Dios es quien cuida a su pueblo. Lo aprendemos también con estas 9 plagas. Como decimos y como acabamos de leer, Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios, pero el faraón no dejó salir a los hijos de Israel fuera de su país. Y como hemos dicho, faltaba la 10ª plaga, esta última. Esta última plaga es diferente al grupo de 9 plagas de antes. Es diferente. Primero, tiene una introducción larga, lo que acabamos de leer, de los versículos 1 al 10. Tiene una introducción que las otras plagas no tienen. Algo nos quiere estar transmitiendo aquí el autor con esto. Vemos cómo Moisés oye a Dios, habla a Faraón, Dios vuelve a hablar a Moisés. Y en esta introducción vemos algo diferente a las otras plagas, y es que Dios ya anuncia el éxito de la liberación. Aquí Dios ya está diciendo, esta vez sí vais a tener la libertad. No ocurre en las otras plagas. Aquí el éxito ya está asegurado. Leemos esto y no es que nosotros ya conozcamos la historia, porque la hemos oído muchas veces y sabemos que va a terminar bien, sino que está contada para que sepamos que va a terminar bien. Aquel que nunca la ha leído ya ve cómo Dios está anunciando que va a haber éxito en este plan. Es más, esta introducción del 1 al 10, más o menos se va a repetir en el capítulo 12, los versículos del 29 hasta el 42, tal cual. Es decir, en la introducción Dios está anunciando lo que va a pasar. En los versículos del 29 al 42 del capítulo 12, el autor está diciendo lo que ocurrió. Y ocurre tal como Dios dijo que iba a ocurrir. Y realmente, por la gracia de Dios, el pueblo de Israel salió de Egipto. Otra diferencia con las otras plagas es que, si recordamos, en las otras plagas vemos siempre a Moisés y a Aarón interviniendo. Sí, es verdad que es Dios el que dirige todo, pero usaba a Moisés y a Aarón, a veces con la vara, a veces usando el polvo de la tierra,
A veces pues transformaba o usaba el agua para que se convirtiera en sangre, pero en esta ocasión Moisés y Aarón son espectadores. Dios directamente viene a intervenir. Lo leemos en el versículo 4 cuando dice: hacia la medianoche, el Señor está hablando, yo atravesaré el país de Egipto. Aquí ya no hay intervención humana. Ha llegado la hora del juicio de Dios y Dios mismo viene a juzgar al faraón y al pueblo de Egipto. Finalmente, una diferencia importante en esta última plaga y en este tema que estamos hablando de Dios, los desastres y yo, es que hay un nuevo comienzo. Algo nuevo va a ocurrir. Algo nuevo para todos estos esclavos que estaban oprimidos en Egipto. Hablamos, a partir del capítulo 12, de la idea de la Pascua y del día o de la conmemoración o la celebración de los panes sin levadura. La Pascua, como vamos a ver, o como vemos ahora en el capítulo 12, precisamente tiene que ver con un nuevo comienzo, una nueva vida. Vamos a empezar de cero, vamos a empezar otra vez. Versículo 2, 12, 2. Este mes será para vosotros el principal entre los meses, pues será el primero de los meses del año. ¿Qué cosa? Dios ahora reorganiza el calendario. Es como si nosotros tenemos ahora enero, febrero, etcétera, y dice, pues a partir del 1 de junio va a ser el principio. Es una manera de que veamos que lo que se va a contar a continuación es un nuevo comienzo, una nueva manera de ver la vida, una nueva organización a raíz de lo que va a ocurrir en esta 10ª plaga. Además, en el versículo 1 dice algo muy cortito: dijo el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto. Solamente se menciona esta expresión 2 veces en el Éxodo. Y es importante porque lo que ocurrió con esta 10ª plaga, la Pascua precisamente, solo ocurrió en Egipto. Esto ocurrió solo una vez. Lo que ocurre después es recuerdo y celebración de la Pascua. Pero esto que ocurre solamente es una vez en Egipto. Además, tenía un enfoque, como muchos recordarán, sobre la muerte de los primogénitos de Egipto. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Realmente lo leemos así, es terrible. La muerte de los primogénitos. Pero no los de Israel. Digamos que ese es el enfoque que tiene que ver con Egipto, con lo que ocurre en Egipto. Pero es que la Pascua también tiene un enfoque fuera de Egipto. Y ahí estamos hablando de esta celebración de los panes sin levadura. Porque antes de la Pascua, Israel o los hijos de Israel no podían salir de Egipto. Pero después de la Pascua no podían quedarse en Egipto. Empieza, digamos, un nuevo comienzo, pero lo que se celebra aquí con esta, digamos, idea de los panes sin levadura es para decir que esta fiesta es una fiesta de peregrinos. Son personas que a partir de ese momento empiezan a caminar con Dios. Lo vemos en el versículo 11, capítulo 12, versículo 11. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, o sea, puesto el cinturón, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente, como aquellos que se iban a un viaje, como los peregrinos. Personas que empezaban desde el principio, pero empezaban a partir de ahora a caminar con Dios. Qué diferente la 10ª plaga con todas las anteriores. ¿Cuántas implicaciones, cuánta enseñanza nos da acerca del plan de Dios
Y aunque esto se escribió hace unos cuantos miles de años, qué interesante cómo se aplica también para nuestros días. Y es verdad que en el Antiguo Testamento no nos habla del significado de la levadura. Tenemos que ir al Nuevo Testamento para ver qué quiere decir esto. En 1 Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 5, nos habla un poco de este episodio y en el versículo 8 dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Es un poco para que entendamos cuál es la idea de levadura, aunque la persona que escribe el texto de Éxodo, inspirado por el Espíritu Santo, y en todo el Antiguo Testamento no se nos revela esta idea. Tenemos que ir al Nuevo. Es solamente para que tengamos esa idea. Ahora, algo que nos llama la atención en esto de la Pascua es su eficacia. Eficacia me refiero a que consigue los resultados que pretendía. Fue eficaz. En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 6, de los versículos 2 hasta el 8, se nos describe cuál era el plan que tenía Dios para Israel. En el versículo 5 nos dice que Dios había oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. Y en el versículo 6 dice: yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su esclavitud. Uno de los propósitos que tenía el Señor, precisamente, era liberar al pueblo de Egipto de la esclavitud que tenían. Pero también dice: y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia, os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Además de liberar, la idea del Señor era comprar a su pueblo para que fueran su pueblo. Y la Pascua, y con esta 10ª plaga, se cumplen estos resultados. La Pascua fue eficaz. Se consigue no solamente la liberación del pueblo de Israel por rescate, sino también se consigue un pueblo de Dios por redención. Redención es una idea también del Antiguo Testamento que tiene que ver, aunque es algo más amplio, pero con la compra. Ellos estaban esclavos y digamos que fueron comprados. Y el precio de esta compra fue la sangre del Cordero. Es interesante, cuando estamos hablando de la diferencia entre las dos plagas, y es que siempre Dios estaba separando a su pueblo, siempre no, en algunas plagas veíamos cómo Dios protegía a su pueblo especialmente. En la plaga del ganado, pues el ganado de Israel no le pasaba nada, pero el de Egipto sí. En la plaga de tinieblas, pues también había distinción. Pero ellos no tenían que hacer absolutamente nada. Era Dios que se encargaba de que hubiera esta protección. Pero aquí ellos sí tienen que hacer algo. Aquí ellos sí tienen que obedecer. Se les pide que pongan sangre, la sangre de un cordero, en los dinteles de las puertas. A partir de este momento, Israel no va a ser simplemente de manera pasiva un pueblo que va a estar siempre protegido. A partir de ahora ellos tenían que publicar con la sangre en sus puertas que ellos eran el pueblo redimido por la sangre del Cordero. Y eso es una diferencia muy importante que nos trae a nosotros enseñanza, como vamos a ver a continuación. Esta eficacia, entonces, tiene que ver con que si leemos el capítulo 12,
que, como hemos dicho antes, es un cumplimiento de lo que acabamos de leer en el capítulo 11. Toda esta situación terrible de la muerte de primogénitos, de niños, de mayores, de animales también. Es interesante que también morían los primogénitos de animales. Hay que tener en cuenta que en Egipto se tenía a los dioses, a algunos dioses con formas de animales. Si sobrevivían los animales, pues se le podía estar dando cierta importancia a esos dioses. Y Dios quiere decir que es el único Dios y que mueren todos los primogénitos, tanto de animales como de personas. Pero aquí, aunque lo podemos ver de muchas maneras, como dijimos al principio con las 9 plagas, es fácil que nos distraigamos. Aquí hay un problema fundamental. El gran problema que hay en esta 10ª plaga, el gran problema es que Dios viene a juzgar la tierra. Es que la humanidad se encuentra con Dios. ¿Y qué puedo hacer yo que soy pecador delante de la santidad de este Dios único? ¿Qué puede hacer, aunque fuera el pueblo de Israel, los egipcios, todos, qué pueden hacer delante de este Dios? La situación es terrible. Por tanto, el gran problema que hay aquí es que Dios viene al encuentro de la humanidad. Yo pasaré por Egipto. Hacia la medianoche yo atravesaré el país de Egipto. Y hoy sigue ocurriendo el mismo drama. Tarde o temprano, la humanidad se tiene que encontrar con el Dios santo y verdadero. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Puedes comparar tu santidad con la santidad de Dios? ¿No tienes ningún fallo? ¿Eres totalmente perfecto en comparación con Dios? ¿Puedes decirle a Dios cuando te encuentres con Él, no me tienes que castigar porque yo soy también perfecto? ¿Qué podemos hacer ante este gran problema? No tenemos excusa. Merecemos también el castigo, merecemos todas estas plagas, las 10. Merecemos el castigo eterno, como nos dice también la Biblia. Pero como estamos diciendo, esta última plaga fue eficaz, porque aparece un elemento impresionante y que nos va a sorprender, como también les tuvo que sorprender a los de Israel. Aparece el elemento de la sangre. La sangre fue la solución. Y lo siento que sea tan claro, pero es que no puedo explicarlo de otra manera. La sangre fue la solución. ¿Por qué Dios lo hizo así? No puedo decir por qué Dios quería que fuera de esta manera. Podemos pensar en el Edén, cuando murió un cordero para que pudieran cubrir su desnudez, Adán y Eva, pero la sangre, según la Biblia, es la que trajo esta eficacia a la Pascua. En el capítulo 12, en el versículo 13, podemos ver, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Habla el Señor, veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No dice, os veré y pasaré de largo, dice, veré la sangre. Es impresionante cómo la Biblia nos habla con tanta claridad. En el Nuevo Testamento, esta eficacia o esta solución que aparece a través de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como dice Juan, usa otras palabras para que entendamos ese resultado que se consigue. Reconciliación, es decir, se llega a estar en paz con Dios. Propiciación, se consigue que Dios esté satisfecho con nosotros a través de esa sangre de Jesucristo. Pero es interesante que a la hora de ver esta idea, cuando
Dios estaba diciendo que pusieran, se sacrificara un cordero y con la sangre de ese cordero pusieran sangre en los marcos o en los dinteles de las puertas, no lo está diciendo en un sentido de que Dios necesitaba unos indicadores o unos postes para saber pues si este es de mi pueblo o si no es de mi pueblo. Ya lo hemos dicho antes, Dios sabía perfectamente quiénes eran los hijos de Israel. Dios ya había traído luz cuando había tinieblas en Egipto. Dios sabía cuál era el ganado de Egipto y cuál era el ganado de Israel. Sabía cuáles eran las familias de Egipto y cuáles eran las familias de Israel. No necesitaba unos indicadores, ni mucho menos. Ahora bien, hacía falta que las personas creyeran en este Dios. Así que un elemento importantísimo en la eficacia de la Pascua precisamente fue la fe. El pueblo, que a lo mejor diría, pero qué cosa más rara nos está pidiendo Dios, tuvo que decir, si Dios me está pidiendo esto, el mismo Dios que ha controlado aquellas 9 plagas y que ha cumplido hasta este momento sus promesas, es aquel a quien yo tengo que obedecer. Y hacía falta fe para que este conjunto de familias que formaban el pueblo o los hijos de Israel cumplieran el mandato de poner la sangre en las puertas. Esto quiere decir que la fe, precisamente, es la que lleva a la obediencia y a la seguridad. Es lo que nos enseña también el Nuevo Testamento. Es precisamente la fe la que nos lleva a obedecer, a hacer caso a lo que Dios quiere y a estar seguros, como ellos estarían, seguros de que en su casa, cuando viniera la plaga, estarían, voy a usar una palabra muy actual, inmunizados. Que el mal no tocaría su casa. El mal, estamos hablando del juicio de Dios, de la muerte. Es tremendo cómo Dios, lo hemos cantado, tiene una sabiduría que nos sorprende. No nos imaginamos qué camino va a usar para resolver una situación, pero cuando Él quiere resolverla, la resuelve. Ahora, hemos visto que la sangre, la fe, formaban parte de esta eficacia de la Pascua, pero también el Cordero. Voy a decir así, el Cordero sustitutorio. En el capítulo 12, en el versículo 30, hay una expresión que a lo mejor hace que también nos distraigamos o que no nos demos cuenta. 12:30 dice, se levantaron aquella noche Faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. Repito, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Y nos imaginamos las familias llorando porque han perdido a su hijo, al primogénito, etcétera, pero fácilmente podemos olvidar que en todas las casas había un muerto. Porque donde estaban los hijos de Israel, también había un muerto. El Cordero. El Cordero era sustitutorio. Y además, no era cualquier Cordero. Los versículos del 3 al 10 del capítulo 12 nos habla de todo el proceso que había que hacer para que fuera un cordero con determinadas características. Era, digamos, algo que tenía que ser como Dios había dicho. Un cordero escogido, elegido. ¿Para qué? Cumpliera con el número de las personas del pueblo y con sus necesidades. Esto es lo que significa sustitución.
No valía coger cualquier cordero y lo ponemos ahí y después seguimos para adelante. Si leemos un poco para ver aunque lo podéis leer en casa, pero me gustaría que lo oyéramos aquí también. En el versículo 3, hablando del proceso, dice: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Ya empezamos. Primero, la Pascua iba a ocurrir en el día 14. Ya en el 10, Dios dice que ya se vaya preparando. Dios es bueno, ¿verdad? Porque nos imaginamos, nos dice aquí que eran unas 600.000 personas, sin contar mujeres y niños. Si Dios dice, venga, coged un cordero, ahí tenía que formarse un jaleo tremendo, ¿verdad? 4 días antes había que organizar. Dice, si la familia es demasiado pequeña para comérselo entero, que se junte con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de comensales y la porción de cordero que cada uno pueda comer. Es decir, las familias tenían que organizarse no solamente a la hora de qué cordero escoger, sino de cómo lo vamos a hacer. ¿Cuántas personas hay en mi casa? No solo eso. Hombre, aquí en mi casa solo hay 2 o 3, pero es que hay uno que no veas cómo come. Mira, yo tengo 3 adolescentes. El cordero tenía que ser, digamos, exactamente al número de comensales y a sus necesidades. Había que organizar todo esto, por eso se hace unos 4 días antes. Pero además, versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. No es cualquiera, tiene que ser sin defecto. Y para eso necesitas tiempo, para escoger el cordero exacto. Pero todo este ritual, que tal vez ellos lo hacían precisamente por fe, nos está diciendo precisamente el papel sustitutorio que tenía el cordero, la fe, la sangre y la sustitución del cordero. Ahora, en este tema de la sustitución puede surgir una duda. A mí me surge esta duda. He tenido que leer algún comentario sobre esto porque no entendía bien. Sabemos que están muriendo los primogénitos. Bueno, pues el cordero sustituye al primogénito. ¿Y los demás? ¿A quién está sustituyendo precisamente este cordero? Tenemos que ir al capítulo 4 de Éxodo. Cuando el Señor está hablando a Moisés sobre cómo iba a ocurrir todo esto, en el versículo 22 dice, entonces dirás a Faraón, habla el Señor y dice, entonces dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Versículo 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Nos acordamos, en la semana pasada, hay una batalla entre el faraón y Dios, entre los dioses de Egipto y el único y verdadero Dios, que hay una batalla también entre los primogénitos. Y precisamente el cordero sustituía al primogénito, al pueblo de Dios, precisamente a todos aquellos redimidos, que no lo eran porque fueran mejores o porque tenían unas costumbres más interesantes o porque fueran más guapos o más altos o más inteligentes, como algunos quieren creer, sino porque Dios los amó y en su misericordia quiso liberarlos y hacer de ellos un pueblo suyo, como ocurre hoy actualmente, pero solamente puede ser, al igual que en aquella época, por la sangre y la sustitución del Cordero, actualmente por la sangre y la sustitución de Cristo en la cruz del Calvario. Vale la pena recordar
que la manera de tomar esta Pascua, como hemos leído, aunque era por la noche, es una manera de tomarla, pero de aquellos que ya están preparados para salir. No sé si me explico. Por la noche se toma una cena. Y la cena, pues a lo mejor lo tomas con zapatillas y con la bata cuando sea invierno, ¿verdad? Pero aquí están como en una cena, pero en el desayuno. Es decir, preparados para empezar el día. Digamos, lo voy a decir de otra manera para querer dar a entender este texto. Aquellos que ya habían sido liberados y redimidos eran los que estaban participando de esta Pascua para empezar el nuevo día. Aquellos que estaban a punto de empezar el día. Así que en medio de todos los desastres y en general, Dios se revela. Estamos rodeados de tanta tecnología y tantas distracciones que a veces nos cuesta oír la voz de Dios. Dios se revela, a veces tiene que llamarnos la atención para que oigamos. Y a veces estos desastres, por desgracia, nos llaman la atención hacia Dios. Nos enseña cómo es Él, pero también nos enseña cómo somos nosotros. Y siempre nos ofrece un nuevo comienzo en Cristo. Ojo, no fueron los egipcios los que echaron a los de Israel, sino que Dios con su mano los salvó. Hoy sigue haciendo lo mismo a través de Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo. ¿Y estamos dispuestos a obedecerlo? ¿O preferimos seguir culpándolo por los desastres? Él sigue queriendo darnos libertad. Jesús dijo que vino a dar su vida en rescate por muchos, en Marcos capítulo 10. Si confías o si confiamos en Él por fe, Él promete un nuevo comienzo. Si tú todavía no has creído en Jesucristo, es el momento para confiar en Él y empezar el nuevo camino que ofrece. Pero si ya has creído, vale la pena que nos animemos unos a otros a traer esperanza de libertad en Cristo a los que todavía están en esclavitud por el pecado, por el diablo, por el miedo a la muerte. Y vale la pena que nos mantengamos vigilantes ante la venida del Señor. Quiero terminar leyendo este texto del capítulo 12, de los versículos del 29 al 36 y después el versículo 42, que es el relato de la última plaga. Aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Se levantaron aquella noche Faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id a servir al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, marchad y rogad también por mí. Los egipcios apremiaban al pueblo y se daban prisa para echarlos de la tierra porque decían: vamos a morir todos. Y llevó el pueblo su masa antes de que fermentara, la envolvieron en sábanas y la cargaron sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios y estos les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Versículo 42. Aquella noche el Señor veló para sacarlos de Egipto. Esa es la noche del Señor, noche en que los israelitas también deberán mantenerse en vela generación tras generación. Amén.